Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Looks like they're gonna send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto encontrarnos en esta aldea global semanal. Es un placer cada 7 días poder compartir a través de las señales todos los resúmenes internacionales que le brindamos semana tras semana. Y a modo de anticipo tenemos que hablar de 3 temas, al menos que vamos a tener en este primer bloque. Tiene que ver con el operativo Ágata 5, que así se denomina, que Brasil ha anunciado ya a los gobiernos de la región sobre el control fronterizo en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay. Sabemos que Brasil tiene extensas fronteras y debe controlar un poco más la delincuencia y también el narcotráfico. Es por eso que ha militarizado las zonas fronterizas para llevar a cabo este operativo de control estricto a través de las fuerzas militares brasileñas con un amplio despliegue. Después, otro tiroteo en Estados Unidos con muertos y heridos en Wisconsin a través del uso de armas masificado en el último tiempo y que ha llamado también la atención del presidente Barack Obama, que ha manifestado: han sucedido muchos tiroteos muy seguido en el último tiempo. Nos debe llamar la atención a la sociedad en el marco también de unas elecciones que se van a celebrar a presidenciales el próximo 6 de noviembre en los Estados Unidos. Y también los saqueos en España, con particularidad. No son iguales a los que pasaron en el 2001 en Argentina, pero tienen connotación con gente que vive en la pobreza y la indigencia. Algunos de los temas que vamos a desarrollar, entre otros, en esta aldea global semanal que comienza así. Brasil. Fronteras militarizadas. Agora o bicho vai pegar! El gobierno de Dilma Rousseff lanzó la operación Ágata 5, con el fin de combatir el narcotráfico y la delincuencia en las zonas fronterizas con Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay. La operación involucra a cerca de 10.000 soldados. El operativo Ágata 5 incluye aviones tripulados a control remoto, 30 barcos y escuadrones de caza F-5. Esta enorme movilización tiene como propósito detener el tráfico de drogas y de armas, así como el contrabando de otros productos provenientes de países vecinos. Esta acción se deriva del plan estratégico de fronteras que lanzó la presidenta Rousseff en junio del año 2011. Esta es la 5ª edición de la operación Ágata. El jefe de este gigante operativo detalló que se están trabajando en 3 frentes: en la acción directa contra el crimen, en el apoyo de otras 3 agencias gubernamentales y en el apoyo a las personas que viven en la región con actividades culturales y de salud. Nuestro objetivo principal es evitar que el espacio aéreo brasileño sea utilizado para actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando. La diplomacia brasileña aclaró que los países afectados fueron alertados previamente de la operación. Los controles se concentran en las carreteras e incluyen el abordaje a conductores. España. Saqueos a los Robin Hood. Y lo que no es normal es que nadie eche cuenta, que el gobierno meta nada más que la tierra al pueblo. A los ricos no, al pueblo. A los bancos no, ni a la grande superficie, ni por supuesto a los grandes capitales. Al pueblo. Mientras la prima de riesgo, el posible rescate financiero de España y el devenir de los mercados bursátiles ocupan los títulos y primeras planas, este episodio en particular
captó la atención del mundo esta semana. Se trata de los saqueos a 2 supermercados en Andalucía. Estos asaltos a los Robin Hood fueron organizados por Juan Gordillo, alcalde de la pequeña localidad andaluza de Marinaleda y diputado regional del partido ecolocomunista Izquierda Unida. Que se está expropiando a los expropiados. Y yo creo que ha llegado la hora de señalar a los expropiadores. Los expropiadores son los grandes bancos, son los terratenientes. Al contrario de las graves escenas de saqueos en Argentina que, en tiempos del Corralito, dieron la vuelta al mundo, en Andalucía estos actos fueron promovidos por quien tiene el mandato de gobernar, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que ha liderado la acción en la localidad sevillana, ha rechazado hablar del asalto, pero afirmó que se han llevado a cabo sin violencia, a pesar de que la empresa asegura que 2 trabajadoras del mercado fueron agredidas. Los asaltantes cargaron varios carros con alimentos y artículos de primera necesidad y posteriormente abandonaron los centros sin pagar. El objetivo fue repartir los alimentos en los barrios marginales de Andalucía a través de la ONG Bancos de Alimentos. Sánchez Gordillo se ha justificado afirmando que Andalucía tiene el índice de desocupación más alto de la Unión Europea, con 3 millones de personas en la pobreza. Aquí se llaman las cosas de distinto nombre. Si los ricos roban, ¿cómo se llama? Estamos en crisis. Si robas una gallina a un supermercado, eres un ladrón. Por su parte, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores fueron detenidos por participar en el asalto, pero quedaron en libertad imputados por el delito de robo y otras de coacciones por el apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público. Si me llevan por señalar que la crisis tiene rostro, pues entonces para mí es un honor que me metan en la cárcel. Estados Unidos, matanza en Texas y ejecución policial en Nueva York. La violencia parece no tener fin en los Estados Unidos. Un nuevo hecho provocó alarma en toda la comunidad universitaria a 8 días de la masacre ocurrida en el templo de Wisconsin y a un mes de la matanza dentro del cine en Colorado. 3 personas murieron en un tiroteo que se desató cuando un policía fue a entregar un aviso de desalojo en una casa cercana al campus de la Universidad A&M de Texas. Los fallecidos fueron el comisario del condado, que fue a entregar el aviso poco después del mediodía, un hombre de 43 años, y el atacante mismo, de 35 años. En el incidente también resultaron heridos 3 agentes y una mujer de 55 años. El agresor fue identificado como Thomas Alton Caffal, quien comenzó a disparar por la ventana de un edificio a 2 manzanas del campus tras ser notificada la orden de desalojo. Solo pocas horas después, otro episodio de violencia, esta vez en pleno corazón de Nueva York. Los miles de turistas y habitantes que recorren las calles de Manhattan fueron testigos de una ejecución en medio de la calle. Un grupo de policías intentó abordar a un hombre que estaba fumando marihuana en la vereda, cerca del famoso Times Square. Viendo que los oficiales lo intentaban arrestar, el sujeto sacó un cuchillo de carnicero e intentó escapar. Tras perseguirlo lentamente durante una cuadra, la policía utilizó la fuerza letal. El sospechoso fue asesinado a mansalva. El seguimiento, que duró varios minutos, fue captado por las cámaras de decenas de testigos, una pequeña fracción de las millones de personas que transitan todos los días por las calles de la llamada capital del mundo.
Hacemos una breve pausa, en instantes retornamos como siempre en esta aldea global semanal. No se vaya, ya volvemos. El Centro Terapéutico El Solar Colón, a través de la Fundación Lerralos, sigue trabajando por la plena equiparación de oportunidades. Fundación Lerralos, Paysandú 267, teléfono 03447 424051, Colón, Entre Ríos, www.elsolarcolon.com.ar. AdCadis, para la plena integración de niños y jóvenes con necesidades especiales en la familia, la escuela y la sociedad. Escuela Privada de Educación Integral número 25, AdCadis, Boulevard Ferrari 638, Colón, Entre Ríos, teléfono 03447 423546, www.adcadis.org.com. ¿Se acuerda del desastre de Fukushima? Bueno, en realidad el desastre que tuvo que vivir Japón tras el terremoto de una escala máxima de 10 en Richter que terminó dañando una de las centrales nucleares, la de Fukushima. Bueno, lo cierto es que los científicos tras esta catástrofe, que también dañó esta central nuclear, han descubierto que la radiación está presente. Bajo un estudio intenso, exhaustivo por parte de los japoneses a través de mariposas que se han vuelto mutantes por la radioactividad. En este informe le detallamos el por qué y qué puede pasar. Fukushima. Mariposas mutantes. La crisis nuclear en Fukushima, iniciada tras el tsunami que destrozó el noroeste de Japón en marzo del año 2011, provocó una masiva liberación de material radiactivo al medio ambiente. Después de poco más de un año y medio de la tragedia, un grupo de científicos japoneses descubrió mutaciones en una especie de mariposas muy comunes en el país. Se trata de daños fisiológicos y genéticos en las mariposas Ciseria. Los científicos recogieron 144 ejemplares de esta especie en 10 lugares de Japón, que incluía la región de Fukushima, 2 meses después del accidente, y fue por la cría de estas mariposas que se comenzó a notar una serie de anomalías que no se habían visto en la anterior generación recogida en Fukushima. Alrededor del 12% de estas pequeñas mariposas azules expuestas a la radioactividad, aún en estado de larva durante la catástrofe nuclear, desarrollaron anomalías, en especial a las menores, y una malformación en los ojos, explicaron los investigadores. Según los expertos, con el experimento es posible demostrar que la exposición a dosis pequeñas de contaminación radiactiva en especies como las mariposas tiene implicaciones inestimables para conocer los futuros efectos de la radiación en el resto de los animales que se encuentran en torno a la maltrecha planta nuclear. Más información internacional. Ecuador. El ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano confirmó que su país ha concedido asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien ya lleva más de 8 semanas refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Irak. Una cadena de atentados en Bagdad y también al norte y al oeste del país ha causado 19 muertos, 104 heridos. La violencia se ha reducido en comparación con los sangrientos años 2006-2007. De todos modos, los atentados siguen siendo cotidianos. Estados Unidos.
Más de 1 millón de estudiantes indocumentados comenzaron a inscribirse en un programa temporal que los protege de deportación y les concede permisos de trabajo ordenado por Obama en pleno año electoral. Este programa es muy criticado por los republicanos. La información nos lleva ahora a Australia para ver este espectacular rescate de un hombre que estaba a la deriva, junto a otro que quedó herido y otro desaparecido, tras un barco haber perdido justamente el rumbo, haberse hundido y encontrar a uno de sus tripulantes tras una búsqueda intensiva antes de que sea devorado por los tiburones. Imágenes realmente impactantes. Australia. Naufragio y milagro. Un helicóptero de una cadena de televisión australiana encontró a un pescador de 49 años que flotaba desnudo en el mar. Minutos antes de ser devorado por un tiburón martillo, nadaba muy cerca de él. Un periodista del Canal 7 observó desde el aire al hombre desnudo que flotaba en el mar. Embarcaciones y 2 helicópteros rastreaban la zona tras el naufragio de una pequeña embarcación que llevaba 3 personas. Cuando el helicóptero del canal de televisión vio al hombre, este comenzó a hacer señas para llamar la atención y así se logró dar aviso al equipo de salvamento que lo rescató. La primera vez que lo vi, una de las cosas que más miedo me provocó fue ver un tiburón martillo nadando lentamente alrededor de él. Esto lo dijo el reportero en declaraciones a una radio local. Las autoridades de salvamento rescataron al pescador con síntomas de hipotermia. Había partido desde Lehman, un puerto de pescadores en la costa sudeste de Australia, junto a 2 personas. Tras el naufragio de su embarcación, uno de los compañeros que fue rescatado murió mientras era trasladado a tierra. El otro continúa desaparecido. Trasladamos ahora al sudeste asiático, más precisamente a Vietnam, donde una empresa aérea vietnamita, en realidad esa es la denominación real, ha occidentalizado a través de llamar la atención de tener azafatas en una nueva línea aérea, casi para ejecutivos. ¿Por qué? Porque hacen su servicio, por supuesto, a cada uno de los pasajeros, vestidas particularmente de una forma. ¿Cómo? En bikini. Vietnam. Bikinis a bordo. Las autoridades de la aviación civil de Vietnam multaron a una aerolínea de bajo costo por organizar un espectáculo con mujeres en bikini en pleno vuelo. La línea aérea, se llama Vietjet Air, fue penalizada con 20 millones de dongs. Suena mucho, pero son solo unos $960 por un evento que tuvo lugar durante un vuelo inaugural de la compañía entre la ciudad de Ho Chi Minh, antigua Saigón, y la localidad turística de Nha Trang. En el espectáculo tomaron parte varios participantes de un concurso de belleza que se celebra en Nha Trang. Las autoridades tomaron la decisión tras analizar videos y fotografías que varios pasajeros, en su mayoría del género masculino, claro, grabaron con sus teléfonos móviles y distribuyeron en internet. El inspector jefe de la aviación civil aseguró que la multa fue impuesta porque la organización del espectáculo
sin autorización suponía una violación a la normativa de aviación. Vietjet Air es la quinta aerolínea que opera justamente en Vietnam. Hechos que conmovieron al mundo, hechos que fueron noticia en otro momento de la historia y se la destacamos de esta manera. Líder revolucionario para unos, perpetuo dictador para otros, Fidel Alejandro Castro Ruz nace el 13 de agosto de 1926 en Virán, Cuba. De padres analfabetos, Fidel mostró a temprana edad una destacada inteligencia. Profesionalmente es abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Políticamente fue mandatario de su país como primer ministro y presidente. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por más de 50 años y fundador del Partido Comunista. El Muro de Berlín, también apodado Muro de la Vergüenza por parte de la opinión pública occidental, fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la oriental. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana. La Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. El 16 de agosto de 1977 fue uno de los días más tristes de la historia del rock. Elvis Presley fue encontrado muerto en su mansión de Graceland a causa de una sobredosis de droga de prescripción y varias enfermedades que acosaban su decadente estado de salud. Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo el nombre de pila Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Federico García Lorca muere ejecutado el 19 de agosto de 1936 tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española, por su afinidad con el Frente Popular y por ser abiertamente homosexual. Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Perteneciente a la llamada generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se lo considera una de las cimas del teatro español. Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global Semanal. Ha sido un gusto realmente compartir estos 30 minutos con ustedes a través de las distintas señales donde llegamos, de poder ingresar a sus casas y resumirles lo más importante, al menos de lo que ha pasado en el mundo en 30 minutos condensados, pero siempre con la esencia fundamental también de repasar algunos hechos históricos. También nos pueden escribir, ustedes saben que tenemos nuestro correo electrónico, ahí lo pueden ver en pantalla, agsemanal@hotmail.com. Nuestro portal que aún está en construcción, pero sí lo tenemos en el aire, www.aldeaglobalsemanal.com.ar. Por su compañía le agradecemos como siempre. Que sigan bien.